noches, nosotras somos Dos con Todo en este oficialmente pues último día del año 2025, 31 de enero, 31 de diciembre. Feliz año a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este programa especial de fin de año. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, también muy emocionada ya porque sea 2026 como tú, adelantando las fechas, contenta de estar con ustedes cerrando el año. Porque aparte ni existe el 31 de enero, pero bueno, este año y sobre todo el 24 se habló mucho de la reforma judicial, cómo se fue fraguando en los congresos, el cabildeo y las protestas de los trabajadores judiciales y demás. El año 2026 se va a hablar, al menos al inicio, bastante de la reforma electoral. Ya se realizaron las audiencias públicas, ya se pronunció el INE, incluso, como bien recordabas, también la denominada Marea Rosa. Entonces, pues justo vamos a hablar de esto. Entrevistamos a Víctor Díaz, él es integrante de la organización Laboratorio Electoral. Incluso él participó en una de estas audiencias públicas para pues justo plantear sus propuestas como ciudadano en torno a esta reforma electoral. Sí, Dul, es un buen momento para recordar qué es lo que están proponiendo también desde los promotores de la Marea Rosa, pues, propuesta de reforma electoral, pero no solo ellos. Los exconsejeros electorales como Lorenzo Córdoba, por ejemplo, también ya plantearon que este 2026 van a estar ahí pendientes con el tema de la reforma. Entonces vamos a escuchar esto que preparamos para ustedes 31 de diciembre y arrancamos con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras a Dos con Todo este 31 de diciembre. Tengo que hacer la aclaración. Ya, por favor, una fake más de mí, en mi colchoncito de fakes. Una fake más de Dulce Olvera. Sí existe el 31 de enero, me hiciste dudar de la existencia de ese día. Entonces, y me siento hasta mal conmigo porque dije, sí, el 31 existe, te decía que es el cumpleaños de mi mamá. Sí, pues aprovechando hay que mandarle felicitaciones anticipadas a un mes. Sí, estamos muy emocionadas ya de que se está acabando el año, ya estamos hasta adelantándonos un mes, pero les compartimos, pues es parte de esta emoción y les agradecemos por conectarse con nosotras esta noche, por cerrar su año y por acompañarnos durante estos meses intensos. Dul, mucha información. Sí, caray. De hecho, vamos, pues hoy ya les decíamos hoy, hacer este recuento de todo lo que se movió en materia electoral, la cuestión de la reforma electoral, que es un tema que escucharemos bastante durante los primeros meses, porque ya para febrero tiene que estar lista la propuesta que va a discutir el Congreso. Sí, pues justo habíamos planeado en un primer momento un recuento de los mejores con todos, esta sección gustada, de los bloopers también, pero pues decidimos al final ponernos serias y hablar de la reforma electoral. Pues justamente ustedes recordarán que se creó una comisión presidencial para la reforma electoral, está presidida por Pablo Gómez Álvarez, él antes era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y pues es una figura de pues el movimiento de izquierda bastante conocida. Se le encargó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum organizar estas audiencias públicas pues que terminaron en diciembre, el 10 de diciembre en varios estados, aunque la mayoría se concentró en la Ciudad de México, para pues integrar las posturas, o esa era la idea al menos, integrar las posturas de los ciudadanos y ciudadanas. Es imposible integrar todas, pero pues justamente fue como para abrir
esta reforma al diálogo y a la ciudadanía. Por ahí tiene justamente Luis portal de reformaelectoral.gov.mx. Ahí como ciudadanos pues se pudo integrar y enviar la propia iniciativa. La propia presidenta Claudia Sheinbaum envió la suya sobre eliminar el fuero de legisladores. ¿Qué es la Comisión Presidencial? En los últimos años México ha ampliado derechos y la participación ciudadana, pero las reglas que rigen las elecciones, la representación y el sistema de partidos no se han actualizado al mismo ritmo. La última reforma electoral, por cierto, fue en 2014, cuando del IFE se pasó al INE. Para cerrar esta brecha, dice la Comisión, y fortalecer la democracia, el 4 de agosto del año 2025 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de escuchar a la ciudadanía, analizar el sistema actual y proponer mejoras que garanticen elecciones libres, transparentes y representativas. Esto fue como digamos su objetivo. Vamos a escuchar en unos momentos más a Víctor Díaz de Laboratorio Electoral decir sus impresiones sobre pues cómo percibió estas audiencias públicas y sobre todo también lo que quedó a deber, porque justamente en estos temas de consulta pública había 10 puntos, era limitado. Si me ayudas a leerlos, están aquí un poquito abajo. Son 10 temas de consulta pública. El primero es libertades políticas, regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones. El 2 es representación del pueblo. El 3 es, pues justo, reformar el sistema de partidos políticos. 4, lo que más ha llamado la atención ustedes aquí en el chat, financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas. Y 5, efectividad del sufragio y sistema de votación. También otro de los temas que se abordó en estas consultas públicas fue el modelo de comunicación y propaganda política, las autoridades electorales administrativas, justicia electoral, requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo y la democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos. Esos son los temas que se incluyeron en las consultas públicas que se realizaron y que pues que ha tenido que analizar la comisión presidencial que se creó para esta reforma. Fíjate, Mon, que lo que sí pasó desapercibido es que se había prometido que además de estas audiencias públicas y debates que se realizaron de septiembre a diciembre de este año, se iba a hacer una encuesta de opinión. La comisión presentará los resultados de encuestas sobre la reforma electoral en octubre de 2025 y el entrevistado Víctor Díaz de León de Laboratorio Electoral decía, ¿qué pasó con esa encuesta? Si se hizo no lo sabemos porque no se dio a conocer los resultados que eran parte de este proceso rumbo a la reforma electoral. Bueno, no todo estuvo bajo los hombros de Pablo Gómez, el presidente ejecutivo de esta comisión. También estuvieron apoyando en las audiencias públicas la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, también el jefe de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, ustedes lo conocen más por haber sido pues justo el jefe de la comunicación social de la presidencia pasada, pero ahora es el coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y justo también estuvo participando en esto. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, ahora coordinador general de política y gobierno de la oficina de la presidencia de la República. También estaba Ernestina Godoy, en ese entonces como consejera jurídica, ya no aparece porque pues después se fue nombrada como fiscal general, pero también en un inicio estuvo participando y organizando estas audiencias públicas. Y finalmente José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bueno, en realidad es parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta comisión es presidencial. Y pues justamente por acá también tenemos como tal las actividades que tenían. Insistir que donde quedó la encuesta, al menos los resultados no son públicos. Pues Dul, con estos pendientes, al menos este pendiente que tiene la comisión presidencial para la reforma electoral, que es importante tener en cuenta, me gustaría a mí hablar de las otras propuestas que se han planteado
para esta reforma. A inicios de diciembre, las organizaciones ligadas al empresario Claudio X González, las organizaciones que promovieron la Marea Rosa y también la alianza electoral entre el PAN, PRI y PRD desde el 2021 y que el año pasado, 2024, llevó a respaldar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Bueno, a inicios de diciembre estas organizaciones anunciaron que recolectaron las más de 130,000 firmas que el INE solicita para presentar al Congreso su propia propuesta de reforma, una propuesta de reforma electoral. Aseguraron que esta propuesta incluye, por ejemplo, la cuestión de los partidos políticos, de cómo tendrían que financiarse los partidos políticos. Por ejemplo, estaban proponiendo que se entregue 50% de recursos de manera igualitaria y otro 50% de acuerdo con el porcentaje de votos que obtuvieron los partidos en la elección de diputados inmediata anterior, para reducir el sesgo que favorece al partido con mayor estructura. Ese es uno de los puntos que incluye la propuesta de reforma electoral que Claudio X González y sus organizaciones afines presentaron ya al Congreso, porque les informamos en este espacio como el 9 de diciembre, Claudio X González, representantes de estas organizaciones afines a él, se reunieron en la Cámara de Diputados con la presidenta Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional. Le presentaron las más de 130,000 firmas que reunieron y lo que se anunció desde el Congreso es que estas firmas serán nuevamente enviadas al INE para que valide si son firmas reales. Desde la iniciativa que impulsa Claudio X González, que se llama Salvemos la Democracia, aseguran que ya son firmas validadas, que ya se registraron a través de la aplicación del INE, entonces pues ya no va a haber problemas con estas firmas. Bueno, pues esperemos, porque a inicios de año también tendrá que responder el INE y el Congreso si las firmas son válidas, y sí, pues se planteará ya el enviar al Pleno esta propuesta de reforma electoral. Les decía que incluye una alternativa de financiamiento a partidos políticos. También la iniciativa incluye candados al chapulineo, que es como se conoce esta práctica de legisladores que son electos por un partido y que cuando llegan al Congreso saltan a otras bancadas. Lo que está proponiendo la iniciativa es la sustitución por suplentes si la renuncia al partido ocurre en el primer año, un estatuto de independientes si ocurre en el segundo, y la incorporación a una nueva bancada solo a partir del tercer año. Es parte de lo que plantean, al igual que evitar la sobrerepresentación de coaliciones de partidos políticos, una sobrerepresentación que benefició durante años a partidos como el PRI, el PAN, y que recientemente supimos que se opusieron después de que los resultados de la elección del 2024 favorecieron a la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Les hago este resumen de lo que señala la iniciativa de Claudio X González, porque es la que conocemos, es la iniciativa que han hecho público a través de su plataforma Salvemos la Democracia, y será seguramente muy similar a la que presenten desde Somos México, esta agrupación que está buscando también convertirse en partido político, una agrupación que encabezan experredistas, expanistas, como Guadalupe Acosta Naranjo, como Emilio Álvarez y Casa, como Ramón Sosa Montes, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, quien también ha sido denunciado por el caso de la estafa maestra. Les digo que será muy similar porque en entrevista con nosotras aquí en Dos con Todo, Ramón Sosa Montes nos confirmó: pues nosotros vamos a presentar nuestra iniciativa, pero seguramente será muy, muy parecida a la de Claudio X González, porque somos pues aliados, iremos juntos, nos vamos a respaldar. Y esta otra propuesta que va a plantear Somos México, que ya anunció, darán más detalles en enero, quienes la elaboraron
son exintegrantes del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de Lorenzo Córdoba, el exdirigente del INE, el exconsejero presidente. También Edmundo Jacobo Molina, él fue secretario en el INE por más de 10 años. Él está detrás de esta otra propuesta de reforma electoral, así como Leonardo Valdés Zurita, el último consejero presidente del entonces IFE. Es una propuesta que no conocemos todavía, se anunció a inicios de este diciembre que darán más detalles hasta enero, pero pues les damos aquí el adelanto de que será muy similar y que seguramente unirán fuerzas para que se discuta a la par de la propuesta que presente la Comisión Presidencial. Otros personajes que presentaron su propuesta para reforma electoral, además de Marea Rosa y Somos México, es pues justo el árbitro electoral actual, el Instituto Nacional Electoral, y fue la consejera presidenta Guadalupe Tadei la que, junto con organizaciones de la sociedad civil, que no incluyen estas, sino ahorita les digo quiénes, presentaron pues justamente en persona a la Comisión Presidencial, al comisionado Pablo Gómez, su propuesta. En su momento destacamos que lo que más resalta es que están pidiendo que permanezcan los denominados OPLES, porque pues justamente Tadei, consejera presidenta del INE, dice que si bien no se ve el trabajo que hay dentro de los OPLES, son fundamentales para que toda la organización de las elecciones pues funcionen. Las organizaciones que están respaldando esto es, por ejemplo, Gubernatura Indígena Nacional, Colegio de Ejecutivos Electorales de México, Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, Pueblo Afromexicano, la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI, o bien ANFEA, la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Aquí, por ejemplo, no está Laboratorio Electoral, que fue la organización que entrevistamos para saber cómo va esta organización de la reforma electoral, pero justo tocando el tema de los OPLES, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, ella insiste en que deben eliminarse por el costo que representan, y quiero rescatar, para que no lo extrañen, una diapositiva de Pedro Mellado, analista de esta casa de Sin embargo MX. En su momento dio a conocer pues cuánto cuesta, por ejemplo, las instituciones electorales del país, tanto la federal como las estatales, los denominados OPLES. En la segunda columna se ve justamente 32 institutos electorales de entidades federativas en 2024, que fue un año electoral bastante importante de las elecciones presidenciales, en su momento las elecciones históricas. Gastaron 18,679 millones de pesos. Ojo, como nos adelanta Víctor Díaz del Laboratorio Electoral, este dinero no viene de recursos federales, sino los que absorben estos gastos son los gobiernos estatales, pero pues ya bien decías, Mon, que en algunos OPLES, los presidentes de estos OPLES están ganando más que los propios gobernadores de esas entidades, incluyendo, por ejemplo, el tan polémico Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Sí, Dul, eso es un dato que queremos recordarles. En septiembre hicimos una revisión de cuánto estaban ganando los consejeros electorales en distintas entidades. Nos centramos en los casos de Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México. ¿Por qué en estas entidades? Bueno, porque son los estados que el INE detectó con problemas económicos de riesgo. Los OPLES de estos lugares tienen problemas económicos. Entonces hicimos el contraste de cómo están en una situación económica de riesgo, han pedido ampliaciones presupuestales a los congresos de esas entidades, pero a la par sus consejeros, presidentes reciben salarios netos mayores a los y a las gobernadoras. Hay que recordar de manera así rápida,
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, tiene un sueldo neto mensual de 97,870 pesos. La gobernadora Rocío Nale en 2025 estaba ganando al mes neto 67,739 pesos. Le puedes pasar a Luis esa tablita justamente para que nos las vaya mostrando, porque ilustra mucho mejor este tema de que presidentes de estas OPLES ganan más que los propios gobernadores, que de por sí ganan bastantito. Sí, Dul. Y en lo que vemos esta tabla, también es importante recordar que el análisis de si están o no en una situación de riesgo los OPLES lo realiza el Instituto Nacional Electoral. Cada ciertos meses publica informes de cómo van los OPLES. Para junio, por ejemplo, colocaba a Zacatecas en una categoría de riesgo alto porque mantenía en ese entonces un adeudo con el INE por convenios de coordinación de procesos electorales del 2020, 2021, 2023 y 2024. Además, en mayo solicitó una ampliación presupuestal de 40 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. Esto se los pongo como ejemplo de las cuestiones que detecta el INE en sus informes. Estamos viendo ahora sí en pantalla, Dul, esta tabla que hace el comparativo de el sueldo de la consejera presidenta, de otros consejeros electorales de Veracruz, con el sueldo de la gobernadora de esa entidad, para que ustedes puedan pues sacar sus conclusiones, Dul. Eso en Veracruz, pero también está el caso de otra entidad. Estamos hablando de San Luis Potosí, que me decías, donde gobierna Ricardo Gallardo, del Partido Verde. Bueno, ahí sí se ve como más drástico este contraste. Ahí la consejera presidenta Paloma Blanco López recibe un sueldo mensual neto de 95,125 pesos, y los reportes del gobernador Ricardo Gallardo, su mensualidad neta dice que es de 46,609 pesos. Pues sí, ahí contrasta bastante, aunque hay que hacer la precisión que medios locales ahí en San Luis Potosí han también mencionado que el sueldo que está reportando el gobernador como que no concuerda con su vida y sus eventos y la ropa y todo que usa, como que no va ahí, no hay relación, Dul, pero bueno, la información oficial, el sueldo que transparenta tanto el gobernador de San Luis Potosí como las consejeras y consejeros electorales de esa entidad, es muy grande la diferencia. Eso es San Luis Potosí. En la Ciudad de México también otro caso. Ese caso de la Ciudad de México a mí me llamó mucho la atención porque hay 17 funcionarias y funcionarios con sueldos superiores a la jefa de gobierno, Clara Brugada. 2025 la jefa de gobierno ganó 83,014 pesos netos mensuales, pero en la ciudad la consejera presidenta del OPLE, Patricia Bendaño, recibe mensualmente 93,331 pesos. Hacemos este contraste, Dul, porque en la Constitución de la Ciudad de México sí está prohibido que los titulares del organismo electoral y de otros organismos ganen más que la jefa de gobierno. En la Ciudad de México y en las otras entidades que les decía, Veracruz, San Luis Potosí, también está prohibido, también en Guerrero, y están ganando más que las gobernadoras. Casi 10,000 pesos más, ¿no? Clara Brugada en este caso. Sí. Y ahí en la Ciudad de México, algo que también fue bastante comentado en su momento, en 2025, es que incluso hay consejeras que se ampararon, promovieron recursos legales para aumentar su sueldo, y entonces están ganando más que la consejera presidenta del Instituto Electoral. La consejera presidenta, les decía, tiene una mensualidad neta de 93,331 pesos, y otros consejeros están ganando 145,659 pesos mensuales, más que la consejera presidenta de ese instituto electoral local y más que la jefa de gobierno, Clara Brugada. Pues son
ejemplos, Dul, de los gastos que se están registrando en los organismos públicos en locales, los organismos electorales. Y pues desde el INE han defendido que sí tienen que continuar porque hacen capacitación estatal, realizan distintos cursos. Eso es lo que defienden desde el INE, pero pues también estos sueldos nos hacen cuestionarnos por qué están recibiendo más cuando hay ya hay una prohibición desde la Constitución. Pues sí, la propia consejera presidenta del INE los defiende, pero la presidenta de la República insiste que deben desaparecer. Ahora, ese solo es un punto de los 10 que se abordaron en estas audiencias públicas sobre financiamiento de partidos políticos y de institutos electorales. Lo que no se habla en estas audiencias públicas y en estas propuestas, y lo destaca Víctor Díaz, es el tema de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial para desinformar al electorado y con ello incidir en su voto. Más o menos lo vimos con lo de la generación Z y demás. Videos donde pues aparentaba que iban a incendiar el Palacio Nacional y demás. Ciertos sectores de la población, adultos mayores, pues suelen creer un poco más ese tema. Entonces, pues sin más los vamos a dejar con Víctor Díaz de León. Él es integrante de esta organización Laboratorio Electoral, que como su nombre lo dice, se dedica a analizar y hacer observaciones sobre todos los temas electorales, no solo en México, también en América Latina. Él estuvo participando en una de estas audiencias en Aguascalientes y pues sin más los dejamos. Feliz año, Mon. Feliz año, Dul, feliz año a todas ustedes que nos ven. Nos vemos también mañana, aquí el 1 de enero del 2026. Víctor Díaz de León, de Laboratorio Electoral. Usted estuvo participando en una de estas audiencias públicas que se celebraron de septiembre a diciembre del 2025 para ir construyendo la reforma electoral que ya como tal se va a enviar como iniciativa en febrero del 2026 al Congreso. Cuénteme, justo como desde el laboratorio electoral, ¿qué observaciones tienen primero de la celebración de estas audiencias públicas desde septiembre a diciembre con participación pues del propio Pablo Gómez como comisionado, pero también de Rosa Isela, Arturo Saldívar e incluso la ex consejera Ernestina Godoy? Bueno, Dulce, mire, creo que es un buen esfuerzo. Yo lo consideraba como la oportunidad que tenemos para participar. Claro que tenemos este punto de organizar las audiencias públicas, pero su nombre mismo lo indica, son audiencias, es decir, a nosotros, al menos en la que yo participo en Aguascalientes, el representante de la Comisión Presidencial, Pepe Merino, nos dice, bueno, yo vengo aquí a escucharles. O sea, no es la apertura al diálogo, ¿sí? Es yo vengo, cumplo con el requisito de que todo lo que ustedes quieran decir, háblenlo eso sí, con libertad, porque cada quien pudo decir lo que quiso decir, pero no va a haber una réplica, no va a haber una retroalimentación, no va a haber, por más descabellada que hubiera estado la propuesta, que hubiera estado esa propuesta, mi propuesta, la que fuera, no iba a recibir una calificación del representante de la comisión. Se entiende entonces que la función de la comisión es nada más esto, ¿no? Organizar las audiencias, recibir en todo caso las inquietudes que podamos tener como ciudadanía, pero hasta ahí. Nadie nos garantiza que las opiniones que podamos tener van a impactarse directamente en una iniciativa que, y yo lo mencionaba, no es por ser ingenuo, la iniciativa ya existe o al menos un trabajo previo para esta iniciativa ya está de antemano realizado, ya hay un esquema, ya nos pidieron en todo caso que nos atuviéramos a 10 puntos porque sobre eso va a conformarse la reforma, pero en ningún lado nos dijeron y garantizamos que de lo que nosotros escuchemos, por buena o por mala que estuviera la idea, las vamos a impactar en en el proyecto, en la iniciativa que, como bien menciona, se presentará aparentemente en el próximo periodo de sesiones del Poder Legislativo. Entonces, desde ahí, la idea es participar o no participar en esto que puede parecer una simulación, porque pues, nadie nos garantiza que
que nuestro pensar, nuestro parecer o la construcción de esta reforma venga directamente de la ciudadanía, pero también a la vez es aprovechar cualquiera de los pocos espacios que cada vez quedan menos para incidir en este tipo de decisiones, ¿no? 60 audiencias con las que se celebraron o las que estaban programadas de acuerdo con la página, 22 de ellas en la Ciudad de México. Seguimos viviendo en un centralismo político, 331 propuestas hasta el corte más reciente que tenemos se presentaron sobre 712 temas, pues más de un tema podría caber en una propuesta. Y lo que tenemos así como primer análisis, pues es que según la página participan 5,200 personas, arriba de 5,000 personas, dentro de todos los esquemas, tanto presencial como enviando las propuestas, pero al menos las propuestas de las que nosotros tenemos o podemos analizar de acuerdo con la página, pues el tema más sentido es el de representación popular. Ese es como el tema en el que más gira. El 20% de las propuestas que se están haciendo desde la ciudadanía giran en torno de la representación del pueblo. Y el resto, o un buen número enseguida, pues es acerca de la democracia participativa. Es muy sintomático, ¿eh? O sea, la gente estamos en presencia de un procedimiento de reforma que es necesario. O sea, yo creo que quien afirme que la reforma electoral no se debió de haber dado, creo que está incurriendo en un error. Creo que sí es importante reformar, pero porque tampoco se nos debe hacer raro esta reforma. Es decir, tras cada proceso electoral siempre ha venido una reforma en la materia. En este punto fue sui generis porque se nos atravesó la elección judicial. Entonces, este tiempo que estamos ahorita en la reforma, en realidad debió haber pasado durante todo este 2025. Sin embargo, por estar inmersos en la elección judicial, pues no se lleva a cabo en este momento, pero es natural que se reforme, es natural que se modifique, que se analice, pero las reformas electorales vienen generalmente a partir del 77 como reclamos de la minoría o de la oposición. Es decir, en la mayoría de las reformas, en mayor o menor medida, se han tratado de construir a partir del diálogo con las fuerzas representadas minoritariamente en el Congreso, en el poder en general, se trató de construir la reforma electoral. ¿Sí? Y eso es lo distinto de este proceso de reforma y por lo que analizamos, por lo que decimos, por lo que finalmente concluimos. Es importante participar, pero teniendo esa reticencia, creo yo, natural del poder de decir, bueno, finalmente lo que nosotros o lo que las más de 5,000 personas participantes de una u otra manera, como expositores, como público, como ponentes, como proponentes, dijimos, sí queda esa sensación de que no vamos a ser tomados en cuenta porque la propuesta ya está realizada. Víctor, justo estos 10 puntos que plantea bajo los que se estuvo limitando la participación ciudadana, es libertades políticas, representación del pueblo, Exactamente. sistema de partidos, financiamiento de gastos de partidos, pero también de campañas, del dinero, Sí. efectividad del sufragio y sistema de votación, modelo de comunicación y propaganda política, autoridades electorales administrativas, INE y OPLES, justicia electoral y dos últimos, requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo y la democracia participativa, incluyendo revocación de mandato y consulta popular. Usted dice que de lo que más se habló en las audiencias es representación popular y democracia participativa. Exactamente. Esos son los dos que, de acuerdo con nuestro análisis a la fecha de corte de hoy, estamos viendo que son la mayor cantidad de temas tocados en las propuestas que han sido enviadas a la página que recibió estas propuestas. Y creo que entonces es sintomático como digo ya, si es un límite pues de esos 10 puntos y no nos vamos a salir de esos 10 puntos, pues entonces creo que sí es muy sintomático que la gente estemos tratando de modificar lo que es el sistema de representación del pueblo, o representación popular, pues, el punto número 2. Y también la democracia participativa, es decir, básicamente elecciones y procesos democráticos, ¿no? Lo que está sucediendo con la representación, que puede ir desde
disminuir la cantidad de diputaciones de representación proporcional o de modificar. Hay unas propuestas muy interesantes, poco viables, pero que reflejan esta politización de cierto sector de la ciudadanía, ¿no? Una de las que recuerdo es, por ejemplo, la de eliminar al municipio como una autoridad administrativa. No creo que sea lo mejor, no creo que sea lo más viable, pero nos habla de este tipo de situaciones que se prestan cuando escuchan a la ciudadanía. Lo que pedíamos o lo que se pide dentro de los estándares internacionales de modificaciones electorales, pues es que la ciudadanía por sí misma o a través de su representación legislativa tenga cierta participación, porque no todos pensamos igual. Y ese es el punto. O sea, el punto que se pone aquí es, ojalá la comisión haga el análisis, al menos laboratorio lo está realizando. Formamos parte de un observatorio permanente de integridad electoral y queremos analizarlo desde diferentes perspectivas. Y una es la simple numérica, o sea, de 712 propuestas, insisto, 139, el 20%, hablan de que la gente quiere modificar la representación del pueblo, pero no todos la queremos modificar por igual. Habrá quien diga que se eliminen los representantes de representación proporcional, y habrá quien como laboratorio, a partir de un análisis, dice es que si eliminamos a los pluris, nos vamos a quedar sin una representación, personas que no pensamos igual que otras, ¿no? Ya no hablemos de mayorías o de minorías. Creo que también buena parte de toda esta discusión que ahora tenemos, del análisis que ahora tenemos, es que no se ha circulado esa propuesta finalmente. Todos sabemos que existe, pero no sabemos dónde está. Entonces, no tenemos con certeza si en realidad la presidenta está queriendo eliminar las 200 posiciones de representación proporcional, o si en realidad lo que quieren es hacer un ajuste y que entonces se emitan listas abiertas y todos los que conformen el legislativo, que pueden ser 300, 400 o los 500, se elijan más bien por el principio de representación proporcional. Creo que esa es la cuestión. Los 10 temas me parecen prudentes, o sea, creo que no falta alguno en esencia, pero no se definen. Es decir, lo único que nos dieron fueron los títulos. Oye, pues haz alguna propuesta sobre el modelo de comunicación política, pero el modelo de comunicación política es amplísimo en materia electoral, porque nos habla de los tiempos de radio y televisión, de cómo se ajustan, de cómo se dirigen hacia los partidos políticos, o de cómo las candidaturas independientes, por ejemplo, deberían de tener acceso, o los partidos locales, incluso ya teniendo la experiencia de la elección judicial, cómo poder hacerle para encajar las elecciones judiciales con las elecciones políticas, que le llamamos así, con las tradicionales, y cómo el modelo de comunicación política que no tuvo éxito en esta elección judicial, cómo hacerla para empatar en la elección de 2027, porque la premura, recordemos, de esta modificación, y creo que de ahí debimos de haber empezado, es si vamos a hacer la modificación de las reglas electorales, estas tienen que estar listas 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y el proceso electoral va a iniciar en septiembre. No nos queda tampoco mucho tiempo para poder realizar todas las propuestas. Oye, pero es que Morena puede echar a andar la maquinaria. Sí, pero para las reformas constitucionales. Después de la reforma constitucional, va a tener que replicarse esta reforma en las 32 entidades federativas y luego bajar, digamos, de la Constitución, bajar las disposiciones a cada ley secundaria, y habrá que reformar la LEGIPE. Nosotros proponemos un código especializado para las elecciones judiciales, justo porque no obedecen a una naturaleza como los partidos políticos, como las elecciones políticas. Nosotros pretenderíamos que fueran incluso en una fecha diferente las elecciones judiciales, porque no se puede, ya vimos que va a ser imposible. Esta vez se pudo hacer porque era una elección extraordinaria y porque solo la elección judicial no coexistía con la política, pero si ya vamos a hacer la modificación legal, pues tenemos que pensar con altura de miras, no solamente hacer una reparación cosmética, sino se tiene que hacer todo un estudio, todo un análisis, y para eso debería de estar funcionando la comisión, para realizar ese análisis. Creo yo que ha dejado mucho que desear, no solo por lo que ya comentaba, sino porque
en realidad nos hablaron de una encuesta que se iba a realizar y cuyos resultados íbamos a conocer en el mes de octubre, y pues no se ha cacareado esa encuesta, no se ha dicho que se esté realizando, mucho menos hemos tenido los resultados. Se habla de que todo este análisis que concluya de las participaciones que hemos tenido en diferentes cuestiones termine con el año, y entonces en enero podamos tener ya esta propuesta definida para poder presentarla en febrero al inicio del periodo, pero tampoco tenemos una certeza de cómo viene. Entonces, sí es un sinsabor, sí es agridulce, porque por una parte se promueve la participación ciudadana, se propone, la ciudadanía participa, pero al final habrá que ver en 2026, a principios de año, qué resultado tendrá finalmente esta situación, ¿no? Es como el meme del niño, ¿no? Que despierta y pregunta, ¿y la encuesta? Y la encuesta, y es que es curioso porque vamos, no quiero pensar mal, no quiero creer que está cuchareada, no quiero creer que ya tienen los resultados por ahí, pero quienes nos movemos en este ámbito electoral sabemos que no pasa desapercibido o no debería pasar desapercibido cualquier ejercicio que venga en aras de esta modificación, primero constitucional y luego legal. O sea, creo que, y voy a insistir en esta cuestión de las anteriores reformas que se han realizado, mal que bien se tomaba en cuenta a los diferentes actores políticos, ¿no? Recordemos, por poner un par de ejemplos, después de la elección caótica del 2006, se modifica, si quieren si se quiere, pues para, más allá de problematizar, para terminar por conceder, por legitimar la elección, pero finalmente la siguiente elección ya cuenta con un modelo de comunicación política distinta que ya no permite estas intervenciones que ahora se consideran indebidas de otros actores políticos, pero en la parte técnica electoral, que luego es la que nos preocupa, se genera el voto por voto y casilla por casilla. Ese es el reclamo de la oposición, que termina diseñando todos los recuentos en sedes distritales o en sedes administrativas de la elección. Hay índices internacionales, hay un índice en el que nosotros nos basamos para hacer nuestros análisis, un índice de integridad electoral, de percepción que tiene la ciudadanía de integridad electoral, no es único de México. El proyecto de integridad electoral ha revisado más de 500 procesos electorales en más de 150 países en todos los continentes, más de 5,000 especialistas han alimentado este índice, y en México, al menos el índice nos dice que había cosas que, como la distritación o el registro electoral o el cómputo de los votos, ya habíamos llegado a un punto en donde era medianamente satisfactorio, tirándole a bien, ¿no? Pasaban al menos la evaluación, pero donde habría que poner el énfasis, y creo que no se ha puesto, es violencia electoral, por ejemplo, todo lo que sucede afuera de las casillas, no en las autoridades electorales, pero la compra de votos, el uso inadecuado de recursos de parte de personas servidoras públicas en las campañas, lo que se nos viene de redes sociales y toda esta interacción que hay habitual en un enfoque en campañas electorales, como se nos va a venir en un proceso complicadísimo en 2027, o incluso también, ¿por qué no?, cuestionarnos que los partidos políticos son los entes menos democráticos de este país, en la forma en cómo eligen a sus candidaturas, en la forma en cómo eligen a sus dirigencias, o en la forma en cómo gastan los recursos públicos, y que deberíamos de poner más énfasis en eso, y que, como a nadie le conviene de los que finalmente están haciendo este ejercicio, pues mejor no los tocamos, ¿no? Y nos vamos por cuestiones que hasta cierto punto resultan banales, como, y no, pues, pero como si la representación proporcional realmente representa proporcionalmente. Justo voy a ese punto, Víctor. Finalmente la reforma electoral, después de que la envíe el gobierno, bueno, la presidencia de la República al Congreso, quienes van a votarla y decidirla son legisladores que pertenecen a partidos políticos, o sea, se estarían autorregulando. En el tema de la financiación de partidos políticos y en general del sistema, ¿qué fue lo que estuvieron proponiendo como ciudadanía y lo que sería ideal para el sistema de partidos? Creo que toca un punto muy importante, y es la participación del poder legislativo. A ver, estamos en un punto en el que apenas se va a presentar un proyecto
que todavía falta que sea discutido en ambas cámaras. Al ser una reforma constitucional o al pretender una reforma constitucional, las cámaras deben de recibirlo y deben de analizarlo una y luego la otra en nuestro sistema, ¿no? En un sistema como teníamos antes, competencial, me refiero a que hubiera una especie como de competencia interna, pues, en donde no hubiera una sola perspectiva, una sola visión tan monolítica como la que tenemos ahora, pues ahí quedaban muchas, se frenaban o incluso se adicionaban. Y vuelvo al punto, no sé qué tan viable sea que en esta discusión que necesariamente se va a dar, se reciban aportes todavía de diputaciones que de alguna manera aborden este tipo de temas tan necesarios y los alimenten y los nutran de mejores condiciones. Se ve complicado por la planadora que es Morena, porque en realidad venimos en un estilo en el que no se le debe de mover ni una coma a lo que la presidenta está postulando. Sí debo hacer el comentario porque creo que es prudente. En algunas audiencias sí se vio, al menos en Aguascalientes, la participación de legisladores, legisladoras en las audiencias. Y creo yo que eso estuvo mal desde el punto de vista de que era un espacio ciudadano. Ya le tocará al legislador atender la petición que haga la presidenta de una reforma constitucional o legal, ya le tocará en su cámara con las condiciones que tiene de revisarla, estudiarla y en su caso aprobarla. Y muchos diputados o algunos diputados, algunos senadores, se vieron tentados a participar en un ejercicio que de entrada debía ser ciudadano. Ya les tocará, incluso a las legislaturas locales, en cada entidad federativa, volverá a pasar la iniciativa para que se apruebe. Es un problema el de que ellos se autorregulen, como bien comenta. Son los partidos quienes van a poner las reglas, por ejemplo, en el tema que ponía yo en la mesa del financiamiento. Morena bien puede decir, ¿sabes qué? Vamos a reducir el financiamiento y entonces financiar las campañas, pero con recursos públicos. El financiamiento siempre reviste una particular importancia y es, ¿privilegiamos como ahora el recurso público por encima del recurso privado o no? Para recordarle al auditorio, los recursos con los que operan los partidos políticos son eminentemente públicos y vienen de los impuestos que nosotros pagamos. Pero si nosotros partimos de que debemos de hacer una reforma para quitarles el recurso a los partidos, estaríamos minando la participación ciudadana, porque el partido político nace justamente con esa intención de ser el vehículo que transporte a las personas hacia el poder. Quitar partidos políticos no debe ser una opción porque entonces no tendríamos ninguno de nosotros la posibilidad, poder o contrapeso, ya sea quienes están ahorita, quienes vengan después, oposición, quien sea, no tendría la oportunidad en un momento dado de aspirar al poder, cosa que es indispensable pues, para poder renovar los órganos de dirección que nosotros tenemos como país, como estado, como municipio. Entonces, no es opción el quedarnos sin partidos políticos. En reducir los partidos políticos o en ampliarlos va a depender mucho del panorama que nosotros tenemos como nación. O sea, recordemos que en otros momentos históricos el país tuvo un sinnúmero de partidos políticos, satélites de partidos políticos grandes, sí, pero eran diferentes partidos políticos. En ese momento histórico era lo que se requería. La última elección presidencial nos mostró 3 propuestas. O sea, el partido que estaba en el poder, el partido de oposición aliado con otros partidos y una tercera opción que era Movimiento Ciudadano. En ese momento histórico era lo que se requería. No hay una fórmula, y eso es dable concluir, no hay una fórmula correcta para este punto ni para cualquiera de las reformas. No se debe de pensar que lo mejor es tener partidos pequeños, lo mejor es tener partidos grandes, lo mejor es muchos partidos o pocos partidos, sino va a depender mucho del contexto histórico y del contexto político en el que se dé precisamente la reforma. Sí es un hecho que los partidos se autorregulan y es un hecho que quieren disminuir el financiamiento, pero entonces está probado que disminuir el financiamiento público aumentará el financiamiento privado y es lo que se estaba buscando que no existiera cuando surgen esta reforma o esta serie de reformas que nos han traído a donde estamos. Es no permitir el financiamiento público, el privado por encima del público porque no queremos que grupos ajenos, externos de presión
sindicatos, crimen organizado, empresariado, se metan a financiar campañas porque se tiene la percepción de que entonces después se le va a deber, una vez que ha sido electo al cargo, el recipiente de ese recipendario, ese apoyo económico para la campaña, pues va a deber el triunfo, ¿no? O al menos la campaña al grupo que no queremos que esté. Entonces, es una disyuntiva. ¿Qué se puede hacer? Es que obedece a una fórmula. Se puede modificar la fórmula constitucionalmente hablando para que los partidos reciban más o menos dinero, pero se parte de una falacia cuando se dice que esta reforma electoral va a servir para ahorrar dinero. En realidad, yo sé que va a sonar como disruptivo que lo diga, pero en realidad no se gasta tanto en elecciones como aparentemente se cree. ¿Sí? Hemos hecho análisis y están disponibles en laboratorioelectoral.mx, donde analizamos lo que se gasta, no solo en el INE, no solo en el Tribunal Electoral Federal, sino en todos los 32 institutos electorales locales, en las 32 tribunales de cada entidad federativa, en las fiscalías electorales es un poco complicado porque sí dependen de una estructura centralizada, pero analizando OPLE, CINE, tribunales locales y tribunal federal, en realidad el gasto es de poco, alrededor de 2 centavos de cada 100 pesos que se gastan en el país. Eh, 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 digo, no traigo los datos de este año o la proyección del presupuesto, pero es un ejercicio que realizamos año con año, pero en realidad se gastan más en otro tipo de obras y qué bueno, y lo pongo de una vez en la mesa, qué bueno que se gaste más en educación, en salud, pero se gasta muchísimo más en programas sociales o se gastaron durante el sexenio de López Obrador, se gastó muchísimo más en obras de relumbrón que en cuestión política, pero en cuestión política viste mucho en el discurso decir que los partidos reciben miles de millones de pesos, cuando en realidad ya si los ponemos en un contexto de cuánto equivale una elección completita como la que el INE organizó, en donde recibió 13,000 millones de pesos para los billones con B de presupuesto federal, pues en realidad es un gasto que se tiene que realizar y que no resulta superfluo. Adicional a esto, el hecho de decir que se va a ahorrar con una reforma electoral desapareciendo, por ejemplo, a los soples, pues en realidad el gobierno federal poco aporta o nada aporta al financiamiento público de un organismo que es estatal, ¿no? Entonces no se va a reducir el presupuesto porque en realidad pues, el gobierno federal no gasta en los soples, el gobierno federal solamente proporciona dinero al INE en materia federal y cada entidad federativa pues, mantiene su OPLE, ¿no? Entonces, es una falacia, pero es una falacia que viste, como buena falacia, viste mucho en el discurso decir, es que a partir de lo que se haga en la reforma electoral vamos a ahorrar mucho dinero. En realidad, ni sería tanto el ahorro, desaparecer OPLES implicaría robustecer la estructura del INE, al menos en personal, en funciones, en material, y sobre todo creo que un poco de la respuesta que pudiéramos tener radica ahí. En lugar de pedir que no se financie a los partidos políticos de manera privada, en lugar de quitarlo, el financiamiento público, creo que debemos reforzar la fiscalización para evitar el verdadero problema que es la incidencia de figuras gubernamentales de cualquier partido en las campañas políticas. Creo que ese es el verdadero problema en cuanto al financiamiento y a la fiscalización. Y con eso justo voy con los últimos 9 minutos, Víctor. Gracias por su tiempo. Ya hablamos del tema de sistema de partidos, el tema de los soples y del INE, el financiamiento y demás. También ya hablamos del tiempo, porque se planea enviar la iniciativa en febrero del 2026 y tendrían hasta septiembre del 26 para aprobarse, para estar en los tiempos legales rumbo a la elección de 2027. Hasta Quisiera, junio. hasta Hasta junio del 26, porque tiene que ser ah, 90 días antes de que inicie el hasta proceso y el junio. proceso inicia Ok, en septiembre. Sí, 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 el tiempo es súper corto, ¿eh? Es perfecto. cortísimo. Ya por último, quisiera abordar este tema de lo que no se incluye en la reforma electoral, pero que estamos viendo no solo en México, sino en otros países. Los troll centers, los bots, la desinformación en redes sociales que inciden al final en el voto ciudadano, eh, pues justamente aunado a la violencia electoral afuera de las urnas.
y pues justamente si le quitas dinero a los partidos van a financiarse de todas maneras con dinero del narco o dinero de empresarios, y lo de los empresarios pues fue lo que ya se intentó regular por lo de 2006. Eh, Exacto. ¿Qué decir sobre la desinformación que cada vez está más? Sí, sí, que creo que vivimos tiempos, por decirlo menos, muy interesantes en redes sociales. Quienes participamos activamente en redes sociales, estamos viviendo tiempos en donde incluso se está modificando el lenguaje, ¿no? Ya tenemos ya algunos meses, o quizá este año, pues, por ponerlo dentro de un límite, quizá 2025 vaya a ser recordado como esa revolución, esa evolución en cuanto al uso de mecanismos de participación a través de redes sociales, que incluye fenómenos externos como el uso de inteligencia artificial. En materia electoral ya tenemos antecedentes, o sea, ya existen antecedentes. Hay por ahí una sentencia que no pasó, pasó muy desapercibida, no fue tan evidente, pero que obligó a las autoridades electorales a prender por lo menos un foco amarillo, que es el uso de inteligencia artificial en campañas electorales. Ahorita quienes hacemos uso de redes habitualmente o como medio de información, como medio de trabajo, sabemos que un video que se presente en un post, en un tweet, ahora requiere de entrada cuestionarlo. Es probable que el video que me estén presentando, que la fotografía que me estén presentando no sea real, sino sea producto de una herramienta de inteligencia artificial. No se vio en la campaña de elección judicial justo porque digamos, la naturaleza de las campañas en elecciones judiciales no siguen las mismas lógicas de la campaña política. ¿Sí? Si bien eran adversarios entre ellos, parece más bien que se hicieron dos bloques, los que ya estaban en el Poder Judicial y los que querían entrar al Poder Judicial. Y más allá de los acordeones, como que la cuestión fue más física, fue más de yo te voy a dar un acordeón, ahí tú votas por quien quieras, etcétera, o por quien yo te diga. No hubo ese fenómeno de presentarse al electorado por las mismas reglas, por las mismas características de la elección judicial. Se nos quedaron más bien frases grabadas como muy a la antigua, como muy de otro modelo político, ¿no? El ministro Chicharrón, porque se le ocurrió al cuate, desde mi punto de vista, genial, esta idea de presentarse como un chicharrón. Bueno, pues lo malo es que no sé si le explicaron que lo que digas en la campaña te va a perseguir toda la vida, ¿no? Pero era otro modelo de comunicación política. Creo que el fenómeno principal que vamos a ver en la elección de 2027, cuyo proceso empieza en 2026, quizá va a ser esta cuestión de inteligencia artificial y de cómo los partidos van a tratar de ganarse nuestro voto, pero ya no sé, y es lo que vamos a ver, ya no sé de qué manera utilizando ciertos artificios a partir de la inteligencia artificial. Eso no es lo malo, y me refiero a esta sentencia en la que el Tribunal Electoral, digo que pasó desapercibido porque no fue el tema. Era un spot de un partido político en donde se presentaban ante un altar de muertos y entonces acusaron al partido político de utilizar simbología religiosa, ¿no? Y el uso de un menor de edad. El partido político se defiende y dice es que no es simbología religiosa, es un altar de muertos. Y el tribunal lo concede, dice es cierto, no hay problema por utilizar simbología que no es explícitamente no religiosa para el llamado al voto, pero se centran en la imagen del niño. Dicen el menor de edad, dime si el menor de edad tiene el permiso de los papás para aparecer en la publicidad, en el spot. Entre paréntesis, la falla que más tienen los partidos políticos en campañas y por la cual le reciben más multas es por la utilización de menores en spots publicitarios, la imagen de menores, ¿no? Entonces el partido político trata de defenderse y dice, es que no es un niño de veras, es un niño generado por inteligencia artificial. Entonces no requiere del permiso de los papás. Y el tribunal, ya por cuenta propia, entonces sí empieza como a dilucidar de una manera muy, muy primitiva. Es que apenas estamos viviendo esto. Y dice, oye, entonces, autoridad, hay que estar muy al pendiente porque no sabemos qué va a pasar si los partidos políticos quieran darle la vuelta a esta cuestión de que los menores no deben aparecer utilizando inteligencia artificial. Eso fue en la elección del año pasado, o sea, todavía ni siquiera se tenían las herramientas de las que ahora se disponen y ya no muy sofisticadas, o sea, las que tenemos
Usted y yo en el celular, cualquier persona medianamente ahí que le entre a la inteligencia artificial sabe que Grok, que Gemini o que ChatGPT genera una imagen apenas dándole dos instrucciones. Entonces, si eso se puede hacer de manera como muy simplona, yo no quiero saber qué es lo que van a proponer los partidos políticos y candidaturas, más sus asesores, en esta cuestión de inteligencia artificial. La autoridad ya está trabajando. Me consta que empiezan a hacer algunos foros, empieza a haber algunas publicaciones. Nosotros en Laboratorio Electoral ya tenemos un perfil, digamos, de investigación orientado hacia qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero nos está llegando a todos los países por igual. Ahorita no tenemos un referente en el que se pudiera decir, hay una campaña que utiliza estos recursos para el público en general. El problema no es el uso de la inteligencia, sino el uso ético de la inteligencia artificial. Y eso radica en la generación de noticias falsas. Y con eso concluiría la participación, justamente. No está mal que se utilice la inteligencia artificial porque finalmente es una herramienta, ¿no? Una herramienta con la que contamos. El problema es qué tanto en las campañas electorales va a generar noticias falsas, va a generar violencia, va a generar fenómenos estos inherentes a la cuestión política que siempre han existido, que siempre ha habido noticias falsas o violencia, pero ahora con este componente extra de que es tan real que lo puedes palpar, que se puede ver tan así, ¿no? Creo que es un fenómeno que si se enmarca dentro de la comunicación política, entra en estas cuestiones de qué se puede reformar y qué no en la reforma electoral. Pero si no lo hacemos para esta ocasión, insisto, es que el tiempo se nos recorta muchísimo cuando no pueden mediar 90 días en una reforma electoral antes del inicio del proceso. Todo tiene que quedar en el primer semestre del año y creo que van a ir surgiendo todavía más temas de los que no se tenían contemplados hace medio año y que van a requerir de ese momento para poder ser modificados, para poder ser adecuados. Y si no lo hacemos en esta vez, creo que vamos a perder una gran oportunidad por hacerlo a la ligera, por hacerlo rápidamente, por hacerlo sin una estructura, sin un diagnóstico, sin algo pensante, que es algo que se critica, pues no tanto la reforma, sino la forma tan desaseada en como luego quisieron presentarla. Es un hecho que se va a hacer, vamos haciéndola pues, pero entonces vamos haciéndola bien. Pues Víctor Díaz, de Laboratorio Electoral, le agradezco mucho su tiempo y todo su análisis. Sería todo y pues feliz año. Muchas gracias, Dulce. Igualmente, feliz año. Hasta luego. Nos vemos.